Hola, ¿cómo están? ¿Cristianismo sinfónico? Ese sería el título que yo le pondría al tema de hoy, porque tiene mucha relación, o yo le encuentro mucha relación con el tema de una sinfonía o de una orquesta sinfónica. ¿Sabe usted lo que es una sinfonía? Bueno, una sinfonía es una composición musical de larga duración. Las grandes sinfonías, las clásicas sinfonías, llegaban a durar más de una hora fácilmente. Nosotros casi no las conocemos más que las más famosas, pero esta ocasión quisiera que el tema de hoy lo abordáramos teniendo esto en mente. ¿Qué es una orquesta sinfónica? También sería una buena pregunta. No les voy a agobiar con tecnicismos, tampoco los conozco, pero sí es muy conveniente que tengamos en mente algo relacionado a lo que es una sinfonía, que es una pieza, composición musical, y una sinfónica, que es la agrupación de los músicos. Vamos a escuchar un pedacito, le voy a pedir son apenas algunos minutos, un extracto muy breve de una de las más famosas sinfonías. Y le voy a pedir que la escuche, que la vea también, que la disfrute y en un momento la comentamos. Es la Orquesta Sinfónica de Sydney, Australia. ¿Qué le pareció? Excelente. Es una composición famosísima, la novena sinfonía de Beethoven. Seguramente usted apreció el- la melodía, el ensamble y también algunos detalles. Vamos a comentar un poco sobre ella, pero primero quiero darles la bienvenida. Sí, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Qué bueno poder vernos. Qué bueno que en este tiempo que ha sido difícil, que es difícil aún, podemos estar al pendientes unos de otros y a retomar el ejemplo de Pablo. ¿Se acuerdan que en la primera sesión de este trimestre, Pablo oraba por sus amigos? Y esta semana hemos estado orando por amigos que han pasado días difíciles, pero siempre confiados de la mano del Señor. Y es un privilegio y es un gusto poder mirarnos. Bienvenidos una vez más. Vamos a continuar con el tema que acabamos de iniciar. Pero les recuerdo
que tenemos un título en el trimestre. El título de este trimestre es Vida Espiritual Victoriosa. Y ahora vamos a hablar acerca de una cualidad muy importante. Y para eso nos sirve mucho tener el concepto claro de lo que es una sinfonía o una orquesta sinfónica. Ya vieron la variedad de instrumentos, ya escucharon las diferentes interpretaciones, la participación de cada uno de ellos, y es una melodía, en este caso, la novena de Beethoven, que es quizá uno de los extractos, la parte más famosa de toda la sinfonía, porque la sinfonía no es solamente esa parte, sino dura creo que como más de una hora, pero este de la Oda a la Alegría es mundialmente famoso. Y si ponemos un poco de atención, gozamos y disfrutamos de lo que se produce, de lo que se interpreta, de esa melodía que un gran compositor escribió hace varios siglos y que ahora una orquesta sinfónica la interpreta y nos la trae a nuestros oídos y la gozamos, la disfrutamos. ¿Cuál es el tema de esta semana? La unidad cristiana. Y vamos a seguir con Filipenses ahora en el capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 1 al 4, así que téngalo en mente, son apenas algunos versículos, pero es en 4 versículos una parte fundamental, lo que Pablo nos da, lo que Pablo nos regala en estos versículos. Y la parte quizá fundamental o la parte más importante de estos 4 versículos la tenemos aquí para que la tengamos fresca durante toda la sesión. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Me he puesto a pensar cómo estaría Pablo en la prisión. ¿Cómo estaría Pablo en esos lugares oscuros que hablábamos la semana pasada? Recuerda, esos lugares donde apenas entraba la luz, donde apenas entraba el aire, donde el agua no corría. En esa soledad quizá, en ese amontonamiento, en ese aislamiento, en ese lugar de olvido, ¿cómo estaba Pablo y qué le gustaría a Pablo escuchar? ¿Se ha puesto a pensar? La Biblia nos habla de que en algunos momentos, mientras Pablo y Silas estaban encarcelados, ellos entonaban alabanzas. Y ese es el ejemplo tremendo de Pablo. Pero ahora Pablo, ya anciano, ¿qué le gustaría a él escuchar de los suyos, de su iglesia? Y entonces Pablo, después de haber alabado a los filipenses y decirles cuánto les amaba, les pone esta recomendación: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y en esta imagen quise poner por un lado esa orquesta sinfónica y por otro lado a un apóstol allá en el olvido, deseando escuchar una melodía agradable a sus oídos, escuchar de su pueblo, de sus hijos en la fe, escuchar una melodía hermosa, una melodía en armonía. Y por eso creo yo que este concepto nos puede ayudar mucho para entender lo que Pablo está esperando. Muchas veces, como cristianos, queremos tomar o hacernos cargo de nuestra vida, de las cosas por nosotros mismos, y olvidamos que vivimos en una comunidad y que necesitamos unos de otros. Mire esta imagen. ¿Qué le hace pensar esta imagen? En los de acá, de la derecha, le dicen: no te preocupes, el agujero está de su lado. ¿Qué concepto más torpe, ¿verdad? ¿Qué cosa más tonta pensar que en la vida cristiana pudiéramos tener ese tipo de pensamientos? No, no es así.
como funciona la vida cristiana. No es así como la vida victoriosa podemos accesar a ella. El concepto de la unidad es muy importante para llegar a disfrutar de una vida espiritual en victoria. Y hablando de la unidad tenemos que entender que no es uniformidad. Cuando hablamos de unidad, y lo vamos a hacer en estos minutos, no estamos hablando de que todos somos iguales, hacemos lo mismo, pensamos lo mismo, vestimos lo mismo, sentimos lo mismo, hablamos lo mismo y hacemos todo lo mismo todos. No, no es esa la unidad que se pretende. Esta frase que viene aquí nos recuerda, dice, Babilonia era una uniformidad. La fe, como se ve en el Pentecostés, donde los apóstoles hablan todos los idiomas, es sinfonía, es pluralidad en la unidad. Y ahí me gusta mucho este ejemplo que encontré, porque ciertamente recordemos el momento de Pentecostés en Hechos capítulo 1, cuando viene el Espíritu Santo, cuando es repartido y aparecen lenguas como de fuego y repartidos en cada uno de ellos, y cuando el lugar tiembla y hay un viento fuerte, y entonces comienzan a hablar los apóstoles en diferentes idiomas. Y entonces la gente se pregunta, ¿cómo es que cada uno puede estar escuchándolos hablar en un idioma que ellos no conocen, pero nosotros lo entendemos? Y en aquel entonces, en esa fiesta que venía gente de todas partes, se encuentra esta sinfonía, donde cada uno de los apóstoles habla diferente idioma, pero la melodía es la misma. Es el Espíritu Santo el que se está moviendo. Y entonces entendemos que esa es la unidad. No es que todos hablaban el mismo idioma. Cada uno hablaba diferente idioma según fuera necesario para el uso y el propósito que el Espíritu Santo estaba indicando en ese momento. Y ahora podemos entender lo que es una sinfonía. Y probablemente ahí en Hechos capítulo 1, versículos 8 en adelante, encontramos esta sinfonía del Espíritu Santo, donde cada instrumento es utilizado, es dirigido para producir una hermosa melodía. También es importante entender que unidad es más que un objetivo. La experiencia nos dice que la unidad sí tiene mucho valor. Claro que la unidad es muy valiosa, pero tengamos cuidado, porque en realidad no buscamos simplemente la unidad. Y aquí espero que no me malinterpreten. No buscamos la unidad por sí misma. No priorizamos la unidad por encima de todo. No es eso lo que a lo que estamos hablando, sino lo que la unidad nos otorga. La base es la unidad, la base para construir, la base para transmitir es la unidad, es tener el mismo sentido, es tener la misma meta, es tener el mismo rumbo. Pero no buscamos cuidar la unidad por sí misma. A veces me gusta poner el ejemplo de que si estuviéramos todos reunidos en un solo lugar, y entonces para mantener la unidad, que nadie hable, porque si alguien habla y otro le responde y piensan diferente, puede romperse la unidad. No, tenemos que cada uno poner nuestras ideas, expresar lo que sentimos, cuál es nuestra comprensión de Dios, lo que Él espera de nuestra vida, y compartirlo. Pero no vamos a guardar silencio ni vamos a quedarnos todos en un rincón inmóviles para no perder la unidad, porque es muy importante. No, la unidad es la base, es algo más profundo. Y entonces en esa unidad es en la que nos movemos y ahí comenzamos a construir. Por eso la participación del Espíritu es muy importante, porque como lo veíamos hace un momento, la unidad en el Espíritu fue lo que permitió una sinfonía en el Pentecostés. Entonces, hablaban diferentes idiomas, pero estaban activos, estaban en una dinámica, en un poder, en un dunamis del Espíritu propiamente.
Y eso es lo que buscamos en la unidad, lo que nos produce. No porque tengamos que cuidarla para no hacer sentir mal a nadie, para no herir susceptibilidades, y mejor cada quien se queda callado, y mejor cada quien no dice nada y nadie se mueve. No, no es eso, porque eso no es la unidad en el espíritu. Lo que buscamos es que la unidad nos ponga en la posición de crear y de interpretar la pieza magistral que el Espíritu Santo ya ha puesto en nosotros. Permítame tomarme unos segundos para explicar a aquellos que se están agregando, que ven por primera vez este material, por qué lo hacemos. Lo hacemos porque en la primera iglesia de Nazareno amamos la Escritura, y la Escritura es a donde siempre vamos, porque en ella encontramos palabras de vida, la guía para nuestra vida. Necesitamos de ella en nuestro corazón. También hacemos este material para poder platicarlo, para poder compartirlo, para poder discutirlo en grupos pequeños, como acostumbramos a hacerlo, principalmente antes de la pandemia. Y recordar que todo esto forma parte de un plan, una estructura donde todos nosotros, los que asistimos a los ministerios de escuela dominical y discipulado, recibimos una enseñanza integral que busca cubrir todas las facetas de nuestra vida. Ahora sí, regresando, ¿qué dice Pablo acerca de la unidad? Pablo nos dice que la unidad se logra por medio del amor. Otra vez, qué importante, hermano. No es que se redunde, es que es fundamental entender que lo que vivimos con Cristo es una relación de amor. Y esa relación de amor con nuestro Maestro se debe, así es, se debe extender a nuestro prójimo. Estamos hablando de una relación de amor con aquel que nos amó primero. Mire lo que dice Pablo a los filipenses en los primeros versículos. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Mire cómo Pablo se expresa. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo nos está diciendo de una forma tierna, lo percibe, hermano. O sea, Pablo no nos está lanzando piedras, no está buscando incomodarnos. Pablo nos está abriendo su corazón para que de la manera más suave, más dulce que podamos entender, seamos movidos nosotros en nuestro interior para movernos en el amor que hay en Cristo Jesús. Por eso él le dice, si hay algo, si hay alguna consolación, mire cómo utiliza estas figuras de lenguaje, este estilo, para decir de una manera muy diplomática, muy cuidada, muy íntima. Si hay algo dentro de nosotros, si hay algo que nos mueve al afecto, si hay una motivación de misericordia, completen mi gozo. Si dentro de ustedes hay un poquito, dice, completen mi gozo, dice el apóstol. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. La vida espiritual victoriosa se vive en amor. No podemos obviarlo. No hay otra opción. Es realmente el único camino, el amor. La unidad, después Pablo continúa diciéndonos, se llega a ella por medio de la humildad. No puede haber unidad donde la humildad no está presente. Para que la unidad sea una realidad, debe existir el amor y debe existir la humildad.
Veamos qué nos dice Pablo en los siguientes versículos, en el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y miren la imagen de la orquesta sinfónica. Miren a ese grupo de músicos. Una orquesta sinfónica tranquilamente puede tener 80, 100 músicos. Todos son importantes. Todos son fundamentales. Hay buenos músicos, excelentes músicos. Pero todos ellos saben que por encima de ellos hay un director. Todos ellos saben que para que la sinfonía sea ejecutada a la perfección, debe de darle prioridad a la música, al elemento, a la composición por encima de los deseos de todos los músicos. Y entonces, cada uno debe someterse y poner su esfuerzo en favor de la interpretación de esa composición musical que están interpretando. De la misma manera nosotros, hermanos, tenemos que mantener la humildad y entender que no somos nosotros lo más relevante. Es Cristo quien debe brillar. Es Cristo quien debe llevarse la gloria y la honra. El Espíritu Santo moviéndose a través de todos nosotros como esa orquesta sinfónica, donde nosotros jugamos nuestro papel entendiendo que no somos más que el que está a mi lado, que no soy mejor que él y que no tiene que escucharse más mi instrumento y que tengo que someterme a una partitura, a una indicación, porque es así como se puede maximizar la mejor interpretación que todos podemos hacer. La iglesia, hermano, es exactamente igual. Todos nos sometemos al señorío de Cristo. Y entonces no vemos a cada uno como si fueran menor. Partimos de la humildad, estimando, dice Pablo, cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y esto parece muy contrario a lo que vemos en nuestra sociedad, donde pareciera que la lucha es por sobresalir, la lucha es por ser mejor, por imponerse sobre los demás. Y no, aquí, hermano, nuestro esfuerzo es porque Cristo sea exaltado. La unidad también, dice Pablo, se da por medio de la compasión. En el versículo siguiente, el versículo final, el versículo 4 de la parte que estamos estudiando, nos lo indica muy claramente. Mire lo que dice este breve versículo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cuándo fue la última vez que usted puso en práctica la compasión? Hemos hablado de compasión también. Y hemos hablado, creo yo, que bastante claro de lo que es la compasión. Pero ¿cómo vamos a mantener la unidad de la iglesia si nosotros no somos compasivos? Y ya entendimos, hermano, que la unidad no es ser pasivo. La unidad no nos obliga a ser inactivos, a estar quietos, no. Ejercitando nuestro talento, ejercitando nuestro don, entendiendo nuestra función, tenemos nosotros que ver a los demás y tener de ellos en cuenta sus necesidades. Cómo nosotros nos movemos en favor del hermano que tengo a mi lado. ¿Cómo lo hacemos, hermano? ¿Cómo lo hemos hecho en este periodo tan difícil? Hemos sido movidos, hermanos, por el Espíritu a actuar con compasión. La compasión en el pueblo de Dios ayuda, contribuye decisivamente a la unidad. Quiero concluir con lo siguiente. Cuán importante, mi hermano, mi hermana, jóvenes, cuán importante es que nosotros
y quise poner esta frase así: seamos cautivos del amor de Cristo. Cuando pongo aquí cautivos del amor de Cristo, significa que su amor nos cautivó, que su amor nos rodeó, nos inundó de tal manera que es imposible desear siquiera alejarnos de él. Y que disfrutamos del amor de Cristo. Y que en ese amor de Cristo, en nuestro corazón, nos movemos con naturalidad. Respondemos a ese amor y le cedemos al Señor el primer lugar en todo lo que hacemos. Me estoy explicando. La unidad de la iglesia es fundamental para que cada uno de nosotros vivamos una vida espiritual victoriosa. Tenemos que contribuir en esa unidad. Pero lo hacemos porque el amor de Cristo, dice, nos constriñe, nos mueve tan adentro, que es fácil para nosotros menguar y dejar que sea Cristo el que brille, que sea Cristo el que tome mayor lugar. Esa es la base de la unidad completa, de la unidad que completa el gozo del apóstol Pablo. Y lo quiero dejar con esa figura. Imagínese usted en tiempos de Pablo. Imagínese usted viviendo en Filipos. Piense que allá lejos, en una cárcel, está el apóstol que le vino y le presentó a Jesús. Aquel que le mostró el camino a Jesucristo. Está encarcelado. Y él desea escuchar de nosotros, los filipenses, una melodía en armonía. Él desea escuchar los violines, él desea escuchar los chelos, él desea escuchar las trompetas, él desea escuchar las percusiones, él desea escuchar la flauta, él desea escuchar cada uno de los instrumentos. Y allá en lo lejos, allá en lo más recóndito de ese calabozo o de esa celda, allá donde él está encadenado, él anhela que le llegue esa melodía que muestra la unidad de su iglesia, donde todos colaboramos, donde todos participamos con nuestra mejor ejecución, donde nadie mira por encima a otro, donde el amor fluye y donde la compasión se vive día con día. Esa melodía es la que el apóstol quiere escuchar. Y esa melodía le causaría el mayor de los gozos, su gozo perfecto, completar mi gozo. Esa melodía que pudiéramos nosotros ejecutar, llenaría no solamente los oídos del apóstol, sino su corazón, su alma. Ese es el reto para nosotros. ¿Cómo está nuestra unidad? ¿Cómo contribuimos en favor de la unidad? Pablo nos dice, para vivir una vida espiritual en victoria, tú debes contribuir a la unidad. Gracias, mis hermanos. Quiero agradecerles por su atención. Quiero invitarles a que vean este video y que si pueden lo estudien con las cartas del apóstol desde la prisión. Podemos leer Filipenses, el capítulo 2. Puede meditar sobre ello y sobre todas las cosas comparta este video. Hay personas que necesitamos siempre escuchar la palabra de Dios y este video puede ser de diferencia en el concepto que cada uno de nosotros vamos tomando de lo que es ser iglesia. Hoy en día, ser iglesia nos exige vivir en unidad. Gracias de nuevo, esperamos verles. Esperamos también que el Señor siga derramando su gracia, mirarnos pronto y que el Señor nos conceda en algunos días, quizá en algunas semanas, poder mirarnos cara a cara. Dios les bendiga, hermanos. Les mando un gran abrazo.